Vámonos con la información enseguida, con los asuntos abordados en la sesión extraordinaria del Senado de la República relacionados con la legislación secundaria rumbo al Sistema Nacional Anticorrupción. Ya con esta legislación secundaria se va a concretar y empezará a caminar. Mire, Comisiones Unidas del Senado de la República avalaron la minuta de dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal, que entre otras cosas pretende fortalecer a la Secretaría de la Función Pública, quien le corresponderá organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación gubernamental. Los órganos internos de control. Prácticamente se retoman todas las funciones que anteriormente tenía la Secretaría de la Función Pública, a excepción de las vinculadas al control presupuestal de servicios personales y de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal. Estas dos facultades pasan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí tendrá que actuar muy bien como auditoría externa la Auditoría Superior de la Federación. Ha sido aprobada el dictamen de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Muchas gracias. Dictamen que se aprobó en lo general y se acordó que las reservas se llevarían al Pleno del Senado de la República. Precisamente, ya senadoras y senadores aprobaron en votación económica dispensar los trámites y someter a discusión esta minuta de la colegisladora que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual establece que la Secretaría de la Función Pública, como una autoridad encargada del control interno del gobierno federal, y regula la relación de esta dependencia con el Sistema Nacional Anticorrupción. Se restablece a la Secretaría de la Función Pública como encargada del control interno de la Administración Pública Federal. Se reincorporan las funciones que se le habían conferido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que correspondían a la Secretaría de la Función Pública, y establece aquellas que abonan al mejor cumplimiento de las acciones en materia de combate a la corrupción. Estableciendo además un seguimiento de las garantías que se establezcan sobre los empréstitos que promuevan los estados y municipios en el país. De la misma forma, cualquier persona podrá presentar denuncias que permitan revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, que de hecho son prácticamente todas las entidades del sector público. Durante los posicionamientos, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, recordó que al inicio del sexenio se decretó la desaparición de la Secretaría de Función Pública y criticó que el nombramiento del titular de esta dependencia surja de un nombramiento del Ejecutivo Federal y sea aprobado por la Cámara Alta. Hemos insistido que los titulares de los órganos e instancias encargadas de la corrupción debieran ser electas por los ciudadanos, por el voto de estos en las urnas y no por designaciones presidenciales y cuotas de partidos mayoritarios. Es el mismo sistema que no funciona. Bueno, por el PRD, la senadora Dolores Padierna indicó que el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción contempló a la Secretaría de la Función Pública a nivel federal y a órganos locales de control en las entidades federativas. Habló sobre las atribuciones que tendrán estos organismos vigilantes de la acción de servidores públicos. Lo menos que esperamos es que la Secretaría de la Función Pública sea un actor coadyuvante en el seguimiento y la evolución patrimonial de los servidores públicos de la Administración Pública Federal y no sea evidenciada por omisión o por complicidad en hechos de corrupción de altos servidores públicos. La senadora Pilar Ortega Martínez del PAN consideró necesaria esta reforma para lograr cambios sustanciales con objeto de que la Secretaría de la Función Pública pueda fortalecer al Ejecutivo Federal en su capacidad de control y previsión de sus facultades administrativas. También se mantiene y promueve la profesionalización de los servidores públicos de la función pública a través de la ocupación con los mejores perfiles, lo que hará posible contar con expertos en capacitación técnica y académica suficiente que les permita detectar conductas indebidas con la finalidad de perseguirlas y sancionarlas efectivamente.
Y por la bancada del Revolucionario Institucional, el senador Jesús Casillas afirmó que para combatir la corrupción es necesaria una transformación sustancial en el orden jurídico nacional. El presente dictamen, explicó, reivindica a la Secretaría de la Función Pública como garante de un gobierno honesto, eficiente y transparente. Esta dependencia contribuye a consolidar el proceso de reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción, al establecer las bases organizacionales y jurídicas para hacer asequible la plena rendición de cuentas. Con las reformas y adiciones que se ponen a consideración de esta Asamblea, se fortalece a la unidad de control interno de la Administración Pública Federal. Bueno, posteriormente, y al no haber oradores ni reservas al dictamen, la votación del mismo en lo general y en lo particular se llevó a cabo en un solo acto con un resultado de 105 votos a favor, 4 en contra y sin abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.